capital de los territorios santos. Las batallas fueron tremendas, incesantes, una tras otra, centenares de víctimas a un lado y a otro. Pero cada uno estaba determinado a la victoria. Nadie quería ceder un solo ápice. Todos querían aguantar hasta el final. Las murallas resistían. Los musulmanes eran mejores en cuanto a material de asedio. Tenían mejor armamento que los cristianos. Estos incluso tenían que reciclar armas que iban cogiendo a los caídos musulmanes para utilizarlas posteriormente. Una vez más, la falta de caballos, siempre la falta de caballos, esto lo iban a solucionar venecianos, pisanos, genoveses, con los nuevos navíos mercantes. Con ellos iban a poder facilitar pues muchas caballerías, muchos caballos a los cruzados. Hay anécdotas muy curiosas. Se cuenta que una vez habían perdido casi todos los caballeros tuvieron que asumir, tuvieron que coger mulas, tuvieron que soportar la vergüenza de coger y atacar con mulas. Pues lo hicieron. La tercera cruzada, sin duda alguna, fue la más apoteósica. Aquella donde todos los valores se sublimaron. Los templarios siempre dieron un excelente rendimiento, pero los hospitalarios también. Y la soldadesca llegada de cualquier parte del territorio europeo también. Y eso no quita para que hubiera deserciones en los dos grupos, en los dos bandos. Fueron muchos años, fueron 175 años de cruzadas. Y era frecuente ver cómo algún contingente se pasaba al enemigo, según fueran las circunstancias. Sí, hubo muchos cristianos conversos, muchos cristianos apóstatas. Incluso había templarios españoles que asumieron con grandes contingentes a favor de los musulmanes. Esto ocurría, era el siglo XII. También se podían ver a los musulmanes pasándose al bando cristiano. Y por supuesto, la figura del mercenario. Muchos soldados de fortuna hicieron acopio, hicieron buena bolsa en aquellos tiempos de las cruzadas. En 1192 termina oficialmente la tercera cruzada. Felipe Augusto había tenido que volver a sus territorios franceses y conspiraba con el hermano de Ricardo, Corazón de León. Conspiraba para derrocarle en el trono. Ricardo aguantaba en Acre y poco más, una estrecha franja de territorio. Pero tuvo que volver, o por lo menos tuvo que intentar volver, a su vieja Inglaterra, a su vieja y querida Inglaterra. Se llegó a un acuerdo con Saladino. Ya os digo que los dos eran perfectos caballeros, tanto Ricardo como Saladino. Saladino consintió en no molestar a esa pequeña franja de territorio y también a los peregrinos que viajaran hasta Jerusalén. Por tanto, Jerusalén se puede decir que en ese año 1192 quedaba establecida como ciudad cosmopolita y ciudad abierta para todos. Parecía que un tiempo de paz iba a llegar por fin. Todos estaban cansados. Las cruzadas sirvieron para muchas cosas. Sirvieron, por ejemplo, para la mejora de las relaciones diplomáticas y comerciales en el Mediterráneo. Los italianos crearon y construyeron mejores naves para sus mercancías y sobre todo para el transporte de caballos, de ganado. También los estados feudales europeos tuvieron que unirse un poquito más. Bajo la causa de la cruz, sí, pero por lo menos se unieron. Aprendieron a conocerse. Un hecho fatídico para todos. En 1193, cuando contaba 55 años de edad, muere el gran sultán Saladino, unificador de los musulmanes, unificador de territorio, sultán de Siria y de Egipto. Y creedme que los propios reinos cristianos quedaron muy afligidos por la pérdida de Saladino. Se perdió una gran oportunidad para la paz entre los dos bandos, entre las dos ideas. Tras la muerte de Saladino, la confusión llegó al bando musulmán. Y los cristianos vieron esto con suma preocupación. Todo se volvía insostenible. Entramos en el siglo XIII, año 1202, el tiempo de la Cuarta Cruzada. Hechos terribles. Los cruzados quieren ir a Tierra Santa. Quieren sofocar muchas revueltas, muchos ataques de los musulmanes. Pero no consiguen medios. Deambulan por Europa. Quieren buscar los medios de transporte adecuados para poder ir a Tierra Santa. No lo consiguen. Finalmente, en medio del estupor generalizado, arremeten contra Constantinopla, contra el antiguo Bizancio. La toman y la asolan. Crean una especie de imperio títere llamado el Imperio Latino, que duraría muy poco tiempo, apenas unos 60 años. Ese fue el primer punto, el primer error cometido por la cristiandad, porque debilitó en extremo a la capital antigua de la Roma Oriental.
Y Constantinopla empezaría a ver su decaimiento, su declive. 2 siglos y medio más tarde caería en manos otomanas. La Cuarta Cruzada fue un error. Terminó de forma y manera estruendosa. En 1204 no había motivos ya para pensar que esa Cuarta Cruzada siguiera vigente. Mientras tanto, los árabes se iban adueñando de los territorios. Y llegarían más cruzadas. Cruzadas siempre estériles. Siempre que se perdía una cruzada, siempre que acababa en desbarajuste, los obispos, los papas decían lo mismo. Sin duda alguna, el pecado provocó la destrucción de esta cruzada. En 1218 llegaría la quinta. Esa quinta cruzada, donde los alemanes, donde los cruzados alemanes tomaron ciudades como Nazaret, como Belén. Pero poco más. Alguna alianza, algún pacto de no agresión hacia los peregrinos, poco más. La sexta fue terrible. Se pensó que la pureza de los niños podría acabar con el empuje musulmán. Nada más lejos de la realidad. Miles de niños fueron llevados a Tierra Santa, nunca llegaron, fueron esclavizados, muertos por el hambre, por la enfermedad. Miles de niños, la locura, la auténtica locura. El objetivo siempre podía ser Egipto, Tierra Santa, cualquier territorio que blandiera el alfanje o la bandera de la media luna era motivo de represalia, motivo de ataque. La sexta cruzada fue estéril y la séptima también. 1248. Luis IX de Francia, el que pasaría la historia como San Luis. Luis IX también quería pasar a su pasaje de la historia, también quería tener su huequecito en la historia. Con sus tropas desembarca en Egipto. Tras múltiples avatares y aventuras, todo acaba en tragedia. El Nilo se desborda, la hambruna hace estragos entre su tropa, el propio Luis es capturado y devuelto a Francia tras pagar rescate, después de deambular por Palestina. Cuando muere su madre, María de Castilla, tiene que volver a Francia en el año 1254. Una vez más, el desastre. El propio Luis IX intenta la que sería la última cruzada, la octava, 1270. Esta vez en Túnez. Pretendía convencer a los gobernantes locales para que le ayudaran, para que le dieran paso franco hacia los territorios santos. La peste se ceba en Luis IX. Y frente a las murallas de Cartago, muere en ese verano de 1270. Es el fin de las cruzadas. 8 cruzadas, 8 envites. Podemos afirmar que casi 8 derrotas. Poco quedaba ya por defender en Tierra Santa, tan solo San Juan de Acre. Y esa cayó en 1291. Ningún papa osó mover a nadie más contra Tierra Santa. Estaba claro que el dominio, el poder musulmán era más fuerte de lo que pensaban los cristianos. Dios había concertado una frontera natural entre los dos mundos. Desde entonces seguirían las guerras y los avatares. Pero lo cierto es que las cruzadas cambiaron de alguna manera la mentalidad de los europeos. Surgieron grandes hermandades, como la de los templarios, hospitalarios y teutónicos. Y es cierto que esos estados feudales tuvieron que mejorar mucho, también en el terreno militar. Los torneos son fruto de aquellas cruzadas. Los caballeros se batían en torneos para adiestrarse en el manejo de las armas y poder así ir contra los musulmanes. 175 años de guerras absurdas, epopeyas históricas, epopeyas militares, epopeyas religiosas. 175 años de crueldad, de masacre, de enfermedad y de hambre. Pero desde luego, amigos, eran otros tiempos. ¿O es que no han cambiado? Y la imagen final que os dejamos es la de un caballero templario. Le vemos aquí en las murallas de San Juan de Acre. Su capa blanca con la cruz bermeja ondeando al viento. Su espada bien ceñida a la cintura. Y la mirada dirigida hacia el infinito, acaso buscando nuevas causas que defender.